Nos llena de orgullo poderles ofrecer de nuevo Alfred Hitchcock presenta. Un momento, escuchadme un momento. Creo que habéis puesto demasiada luz. Porque se supone que es de noche, hay demasiada luz. ¿Qué pasa? Les pido perdón. Buenas noches. Quisiera que nos acompañasen un rato en el plató para que nos viesen en pleno rodaje. Para poder ofrecerles estos relatos se necesita la cooperación de mucha gente. Maquilladores, decoradores, eléctricos, cámaras. Todo un equipo completo. Estoy orgulloso de ellos y ellos a su vez. En ocasiones pienso que debería dejar este trabajo. En cuanto al relato que vamos a ofrecerles, se titula... ¿Qué importa el título? La historia se refiere... Tampoco se importa. Estoy seguro de que... Seguro que les gustará, aunque antes... ¿Qué más da? Porque si ustedes siguen este programa sabrán que nunca ocurre lo que se espera de antemano. Que disfruten. Bienvenidos a la teoría de la mente. Y bienvenidos a un nuevo programa más de La Teoría de la Mente. Este es un podcast dedicado a la práctica de la psicología clínica y desde el que contamos aspectos relativos a la salud mental que puedan ser de interés para profesionales y pacientes. Nosotros somos miembros de AMADAG, que es la Asociación Madrileña de Agorafobia, y de CEAN, que es el Centro de Estudios para la Ansiedad. Y podéis contactar con nosotros en info@amadag.com o llamarnos en horario de tarde al 911198157. 911198157. Recordaros que también tenemos página de Facebook, La Teoría de la Mente. Y en el programa de hoy hablamos de cine y en concreto de uno de los directores que más nos han contado acerca de las fobias y el suspense en las películas. Y no es otro que el genial Alfred Hitchcock. Vamos a hablar de él con Domingo, psicólogo clínico, psicoterapeuta infantil y de adultos. Domingo está formado en Gestalt, Rogers Bioenergética y terapia analítica y lleva muchos años uniendo dos de sus pasiones, el cine y la psicoterapia. Nos va a acompañar en un viaje en el que vamos a conocer más a fondo algunas de las películas del mago del suspense. Y en la sección principal haremos una reflexión sobre la preocupación, sobre todos esos pensamientos circulares que están continuamente acechando en nuestra cabeza. Recomendarnos si podéis en iVoox y en iTunes, y sin más, damos paso al programa. Hitchcock, el mago del suspense, nació un 13 de agosto de 1899 en Lainston, una población entonces cercana al neblinoso Londres de Sherlock Holmes. Se definía como un niño algo solitario, aunque quienes lo conocieron en aquella época relatan siempre sus ojos abiertos y atentos, escudriñando todo lo que sucedía alrededor. Como anecdotario de su infancia, el cineasta relata en numerosas entrevistas la siguiente anécdota. Cuando tenía 4 o 5 años, mi padre me mandó a la comisaría de policía con una carta. El comisario la leyó y me encerró en una celda durante algunos minutos, aunque diciéndome «esto es lo que se hace con los niños malos»,
Nunca comprendió la razón de esta broma siniestra porque su padre lo llamaba ovejita sin mancha. El padre era un comerciante del East End con una estricta escala de valores donde la moralidad y la obediencia aprisionaron ciertamente a Hitchcock. El tema de la culpa, quizás como consecuencia de esta educación tan normativa, se va a proyectar como un leitmotiv en una parte importante de sus películas. Otro dato importante fue su ingreso en la escuela de San Ignacio, regentada por jesuitas, donde se reforzó su relación con la culpa y el castigo. El método de castigo, por supuesto, era altamente dramático, aseguraba el cineasta. El pupilo debía decidir cuándo acudir al castigo que se le había impuesto. Debía dirigirse a la habitación especial donde se hallaba el cura o el hermano encargado de administrarlo. Algo parecido decía a dirigirse a tu ejecución. Creo que era malo. No usaban el mismo tipo de correa con el que azotaban a los chicos en otras escuelas. Esta era una correa de caucho. Hay quienes se refieren a este tipo de anécdotas como las que empezaron a despertar el interés del joven Hitchcock por el suspense y por el miedo al desenlace fatal. También de aquella época se refiere cierta inclinación por las bromas pesadas y el humor negro, otro del que será sus grandes rasgos. Se dedicó, decían, a robar huevos del gallinero de los jesuitas para arrojarlos contra las ventanas de las habitaciones de los sacerdotes, o a veces, ayudado por sus compinches, maniataba a algunos de sus compañeros y encendía petardos colocados en sus traseros. Contaban que en aquella época solía acudir al Museo Negro de Scotland Yard para contemplar su colección de reliquias criminales y al Tribunal de lo Criminal de Londres, donde asistía a los juicios por asesinato y tomaba notas al modo de su admirado Dickens. A los 15 años muere su padre y él se dedica a trabajar para la compañía telegráfica. Sin embargo, en 1929 se dedicaba a hacer los rótulos de varias películas de cine mudo. Este trabajo ocasional provocó que poco a poco el joven Hitchcock comenzara a apasionarse por el mundo del cine. Fue entonces donde conoció a su mujer, a Alma Reville, que trabajaba como montadora y con la que se casaría en 1926. Alma fue ayudante de dirección y guionista de varias películas de su marido. Alma y Hitchcock colaboraron en varias películas dirigidas por Graham Micucz y en 1923 viajaron a Alemania para localizar los exteriores de un film cuyo guión había escrito el propio Hitchcock. En el barco de regreso a Inglaterra, Hitchcock se declaró e iniciaron un largo noviazgo, por cierto, entre el vaivén de las olas y terribles mareos. Contar que fue una pareja típica para los cánones del Hollywood de la época. Alma se convirtió en la mano derecha del director, en el cual le consultaba para casi todo. Al final del día, contaban, solían repasaban el guión juntos para el rodaje del día siguiente. También por aquel entonces fue intimando con el otro gran amor de su vida, el cine. La proyección El nacimiento de una nación en 1915 e Intolerancia en 1916 producirían una honda impresión en Hitchcock, así como películas de Buster Keaton, de Charles Chaplin o el descubrimiento del expresionismo alemán con el icónico Fritz Lang. Su primera película muda se titulaba El jardín de la alegría y fue, por cierto, muy bien acogida. Después de una serie de fracasos, se monta al tren del cine sonoro con Blackmail. En 1933 aparece la primera película que suena ya a gran éxito, El hombre que sabía demasiado. En el 35 ya aparecen Los 39 escalones, Sabotaje y Con la muerte en los talones, que van a conformar sus primeros éxitos. En cada film va perfeccionando su técnica de la intriga que le hará tan mundialmente famoso. Poco después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Hitchcock se rinde a Hollywood, a su glamour, a su dinero y a sus posibilidades. Inaugura una nueva etapa con Rebecca. Por cierto, una anécdota. Debido al éxito que tuvo la película en España,
se empezó a llamar Rebecca al tipo de chaqueta que luce John Fontaine a lo largo de toda la película, aunque ella no fuera Rebecca. El diccionario de la Real Academia Española ha recogido incluso el término para denominar a este tipo de prenda. Hitchcock llega entonces a un acuerdo por el que producirá 2 películas al año por un sueldo de $2.750 semanales y una bonificación de $15.000 anuales. Una cláusula especial le permitirá en 1941 rodar 2 películas con otra productora, la RKO. Se trataba del matrimonio original. Luego se hizo mucho más adelante el remake con el señor y la señora Smith con Brad Pitt y Angelina Jolie, y Sospecha, otro de los títulos clásicos de su carrera. Otros títulos de por aquel entonces: Náufragos, 1943, recuerda, en el 45, Encadenados en el 46, esto ya con Ingrid Bergman. El proceso Paradigm va a llegar en 1947 y esta vez con Gregory Peck en el papel principal, y La Soga en el 48, que es su primer film en color con James Stewart de protagonista. Este va a ser un actor que se va a convertir en uno de sus preferidos y con quien trabajará en muchas otras películas célebres. Recuerda, considerada como una de las cimas de la filmografía de Hitchcock, trabajaba por primera vez con Ingrid Bergman y con Gregory Peck, al que lanzó a la fama y contó con la colaboración de Salvador Dalí para los decorados de tipo onírico. Y llegan por fin los 50, su época más esplendorosa según muchos críticos, y ahí está: Extraños en un tren, Atrapa a un ladrón, La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado, otra vez con James Stewart, Vértigo, De entre los muertos, Con la muerte en los talones. Todas las protagonistas femeninas de Hitchcock empezaban a responder a un mismo prototipo. Tanto Kelly como Novak como Saint eran rubias, platino, delgadas, dulces, bellas, delicadas, angelicales, finas. Toda una propuesta del arquetipo femenino. El rodaje de Yo confieso con Montgomery Clift habla del carácter retorcido del director para con sus actores. Cuentan que la relación entre ambos fue muy tensa, como lo fue con muchos otros actores en el futuro. Clift pasaba por un infierno de autodestrucción y alcoholismo, y Hitchcock se emborrachó adrede al actor para poner en evidencia su carácter desequilibrado. A raíz de su nueva nacionalidad estadounidense, que obtuvo en 1955, firmó un contrato con la productora de televisión CBS para realizar una serie semanal de media hora de duración titulada Alfred Hitchcock Presenta, que de 1960 a 1965 se siguió realizando para la NBC. Y por fin, en los 60, destacamos 3 películas, una de las cuales hablaremos aquí, y son Psicosis, Los pájaros y Marnie la ladrona. Las 2 últimas con Tippi Hedren, de la que el cineasta se enamoró y acosó hasta el punto de romper cualquier tipo de relación con él. Su salud empeoró y Hitchcock fue obligado a reducir su producción durante los 2 últimos decenios de su carrera. Rueda 2 thrillers de espionaje sobre el fondo de la Guerra Fría. El primero es Cortina rasgada, con Paul Newman y Julie Andrews, y el otro es Topaz. Finalmente, el 29 de abril de 1980, Hitchcock muere en su casa de Los Ángeles a los 80 años de edad, después de haber recibido numerosos reconocimientos a su carrera de vida. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Hola, señora Magruder. Ah, hola, señorita Daniel. ¿Ha visto usted cuántas gaviotas? ¿A qué se deberá? Habrá temporal en alta mar y eso las hace volar tierra adentro. Esperaba que viniera más tarde. No ha llegado todavía. ¿Pero usted me dijo a las 3? Sí, claro, lo recuerdo. He estado llamando toda la mañana. Oh, señorita Daniels, no tiene usted idea. Son realmente difíciles de conseguir. Nos los traen de la India cuando aún son polluelos. Y entonces... Pero este no será polluelo, ¿verdad? Pues claro que no. Oh, no, desde luego. Será un pájaro mina bastante crecido ya. ¿Y hablará? Por supuesto que... Bueno, no, tendrá que enseñarle a hablar. Oh, creo que será mejor que telefonee. Me prometieron que a las 3, pero con tanto tráfico. Les llamaré. ¿Le molestaría esperar? Prefiero que me lo envíe, si no le importa. Le anotaré mi dirección. Ah, bien, como usted quiera. Pero aseguraría que ya está en camino. ¿Me permite que vuelva a telefonear? Bien, hágalo. Bueno, pues hoy con nosotros está Domingo para comentar nuestra primera película, en la que mezclamos un poco la temática de la psicología y el cine. Bueno, esperemos que este sea el comienzo de una gran amistad en que ya nos conocemos. Y que, bueno, que podemos contar contigo luego, Domingo, pues para muchas otras películas. Bueno, pues muy buenas noches, Domingo. Buenas noches. Bueno, sí, puedes contar conmigo para todo lo que tenga que ver con lo que yo manejo. Ahí estamos, y además que lo manejas estupendamente. Bueno, siempre digo a nuestros invitados que nos cuenten algo de ellos, de su trayectoria y en este caso, bueno, pues de tu amor por el cine, porque tengo entendido que realizas supervisiones de casos con alumnos de psicología y que además tienen estas como una temática cinematográfica. ¿No es así, no? Bueno, sí, utilizo, por ejemplo, casos para gente, sobre todo que no tiene posibilidades de pacientes reales, pues sí, utilizo material cinematográfico y luego pues también hago cosas con cine. Además de supervisiones, pues también hago otro tipo de cosas. Pero bueno, sí me gusta mucho y es algo que bueno, que está ahí y bueno, y de momento pues... Y además que juntas un poco las dos cosas, ¿no? Que yo creo que es una... Sí, a mí me gusta, o sea, yo entro en el cine por aspectos psicológicos, por supuesto. Esa es la excusa que yo me doy. Y luego, pues también amplío un horizonte en el tema cinematográfico, porque a mí siempre me ha gustado el cine. Yo de pequeñito me encantaba el cine y creo que me seguirá gustando. Sí. Enamorado del cine. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar, por cierto, creo que lo he comentado antes, pero vamos a hablar de los pájaros. Pues vamos primero, si te parece, para ir encuadrando, vamos primero con Hitchcock. Y en la preparación del programa, bueno, pues ya hemos contado algo antes de la elaboración, bueno, pues hemos contado un poquito de su biografía, pero ¿qué aspectos, Domingo, podemos añadir sobre su personalidad, sobre la carrera que tiene y que nos ayude un poco a entender mejor su figura? ¿Sobre su personalidad o sobre su incidencia en el mundo del cine? Ambas las podemos jugar. Tienen que ver una con otra. Vamos a ver. Digamos que su personalidad va a posibilitar tener una mirada que luego la va a llevar al mundo profesional. Entonces, él sí que tiene una serie de experiencias que le van a marcar para ser un maestro del suspense, trabajar con temas así angustiosos, suspense, miedo, ¿no? Porque es algo que él sabe lo que es y lo conoce muy bien. Y entonces, pues bueno, desde ahí, desde haberlo experimentado, creo que eso posibilita el poder presentarlo a los otros, a los espectadores o a las personas que estén enfrente, ¿no?, de la pantalla. Claro, hablamos Sí. que estaba muy implícito en su biografía, ¿no? Sí. Él ha pasado por situaciones donde luego, pues, de alguna manera va a recoger esas huellas que ha tenido, las va a plasmar y bueno, él nunca habla de sí mismo. Él muy poquitas veces habla de sí mismo. Yo he leído muchas biografías de él y tal, pero habla poco de sí mismo. Cuando habla, pero... lo que no dice sí que no queda ajeno para el entorno desde lo que expresa con su trabajo, ¿eh? Por ejemplo, pues cómo son sus relaciones con determinados personajes que tienen mucho sentido en su vida, en su infancia,
mucho peso y él lo va plasmando en su obra. De alguna manera, aunque no habla de su vida, pero sus películas hablan mucho, son muy explícitas. Sí. ¿Sabemos, consiguió algún Oscar o no llegó a conseguirlo? Bueno, él estaba bastante mal visto en Hollywood. No consiguió, creo que no consiguió nada, no, creo que no. Pero bueno, tiene sentido. Él es un extranjero en Hollywood, ¿eh? Él, precisamente con Rebeca entra en América y él es como el personaje, él es un extraño. Entonces, Selznick, que era el que llevaba todo el cotarro cinematográfico, le tiene como una especie de bueno, de chico bueno, pues para que cumpla lo que él desea, ¿eh? Y a pesar de todo, Rebeca tiene mucho sello Hitchcock, pero bueno, realmente es una película de Selznick, ¿eh? Aunque bueno, él pone todo su sello y luego poco a poco se va definiendo más un estilo, porque él hizo mucho cine en Inglaterra. Pero realmente la obra empieza a tomar unas dimensiones a partir de la llegada a Estados Unidos, aunque antes tiene así alguna joyita, pero realmente es a partir de Rebeca cuando ya empieza él a... Y hay un paralelismo entre Rebeca y él, en este sentido, ¿eh? Es el desconocido, el que llega allí, el insignificante, que bueno, sí que tiene pretensiones, y bueno, luego esto ya va a irse pues configurando, ¿no? Se va a ir desvelando todo esto, todo su genio, sí. ¿Y cómo ha envejecido para ti? ¿Tú crees que ha sido un director que ha mejorado con el tiempo? ¿Han envejecido bien las películas? Las películas no son clásicas y no tienen la posibilidad de envejecimiento en el sentido de que con Hitchcock hay un antes y un después, ¿eh? Él posibilita el cine que ahora mismo se puede entender como de suspense, o el cine que ahora es de miedo, el cine más friki, por decirlo de alguna manera. Él lo inaugura. Antes el cine que se hacía era otra cosa. Con él deconstruye el género de alguna manera y lo posibilita, ¿eh? Él hace una serie de cosas que es muy arriesgado. Sus películas son experimentales todas. Se atreve a hacer una serie de cosas que bueno, que le suponen correr grandes riesgos. Él en principio no podía hacer lo que quería. Por ejemplo, con Rebeca, con Selznick, no podía hacer lo que quería porque era un mandado en un principio. Pero él poquito a poco sí que va creando un estilo y haciendo un cine de autor y haciendo un cine experimental, ¿eh? Aunque nos parezca así extraño, ese es un cine experimental. Bueno, Va a hacer cosas que nadie se atreve a hacer, como matar a la protagonista en Psicosis a la mitad de la película, porque es que eso el espectador era un malo para el espectador, se nos muere el protagonista, ¿y ahora qué hacemos? Y cosas de estas, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza enloquece en los pájaros. Quiero decir, hace cosas que son realmente experimentales. Sí, sí. Bueno, Hitchcock sabemos que para él no era desconocido el trabajo de Freud, ¿no? Sin embargo, él decía que nunca se había tomado muy en serio las teorías sobre el subconsciente, y a lo largo de su vida decían que evadió un poco toda esta historia del psicoanálisis. Sin embargo, pues sí que parece poseer un conocimiento más que intuitivo, ¿no? sobre la psicología del suspense, ¿no? Bueno, yo no sé si habrá leído a Freud, yo tengo mis dudas al respecto. Lo que pasa es que Freud estaba de moda en ese momento y él sí necesitaba de alguna manera impactar. Él necesitaba, pues eso, dar golpes de efecto, y entonces Freud en este momento, pues mira qué bien, ¿no? Entonces, las películas que hace con temas de este tipo, pues por ejemplo, Recuerda, que es la más significativa, que es un cliché de lo que son las teorías psicoanalíticas, porque la verdad es que es un cliché. La ves ahora y dices, bueno, pero sí que tuvo algo importante el hecho de poner la mirada en este tipo de películas con el psicoanálisis de fondo, y es que a raíz de ahí la terapia se divulga en Estados Unidos como una epidemia. Entonces fue epidemia. A partir del estreno de la película Recuerda, la gente iba al terapeuta. Claro, él contribuyó a lo mejor sin saber. Hubo un antes y un después. O sea
Eh, él, bueno, pues guiaba un poco pues, por lo más emergente de la moda, lo que podía ser así como más vendible y tal. Pero vamos, ya te digo, la película es un cliché. Tiene unas cosas así que dices, bueno. Pero, bueno, también tiene. Para mí no es de lo mejor, precisamente, recuerda, pero bueno, no estoy diciendo con esto que no sea una pequeña. Una cosa que se pueda ver, ¿eh? Para mí no es de lo mejor. Ya te digo, juega con mucho cliché, pero la gran ventaja, sobre todo para nosotros, para lo que vino luego, fue eso, que la terapia emergió del fondo. Mm. Pues, si te parece, vamos a hacer, antes de entrar en la película, como un breve resumen del argumento. ¿Quieres hacerlo tú? ¿Lo hacemos tú y yo? Como quieras. Quieras. Bueno, pues, Hazlo tú el resumen del argumento y yo luego, vale. si quieres, pues no sé qué me preguntas. Bueno, pues sí que sabemos que es una película que está basada en un libro, ¿no? Sí, como quieras. Sí. Y tiene el guión de Van Hunter también, que es un escritor de novela negra también. Y bueno, pues lo que comenta es que Melanie Daniels, que es la protagonista, la rubia maravillosa, que conoce en una pajarería de San Francisco al abogado hasta Mitch Brenner, que es Rod Taylor, y bueno, pues tienen un primer encuentro en el que ella, que viene de familia rica y tal, pues se siente atraída, ¿no?, por él. Y como ha asistido parece un flechazo a primera vista, luego intenta regalarle una pareja de periquitos. Bueno, periquitos no, le llama, no son periquitos al final, pero bueno. Y bueno, viaja hasta donde está él, hasta Bodega Bay, y está ahí. Es una historia romántica sin más, porque es una cosa que de pronto hay quien dice que poner los pájaros es como desvelar de repente lo que va a suceder, porque parece que hasta ahí es una novela, o sea, una historia más romántica, ¿no? Pero a partir de ahí comienza, pues eso, un diluvio, porque se mezcla un poco la relación que existe entre los diferentes personajes, y lo que era una historia de amor se transforma en otro casi género, ¿no? De como si hubiésemos cambiado. Y en cuanto llegan los pájaros, pues empiezan a enloquecer, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. Bueno, la situación se va agravando a medida que pasan las horas, ¿no? ¿Añadimos alguna cosa más? No, vamos a decir que spoiler tendremos que hacer, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no?, que hagamos. Pero ¿añadimos alguna cosa más? Lo dices, sí. Sí, bueno, en primer punto, Los pájaros es un poema apocalíptico. Está dedicado a la madre naturaleza en pleno trastorno. Lo que atrae es lo brusco, lo inexplicable de la inversión del orden natural, es decir, el factor sorpresa. De repente, lo que va a ocurrir aquí con toda esta llegada, pues es que las relaciones humanas pues van a parecer frágiles y aparece mucho pues el temor, la pérdida, el abandono. Los personajes, la verdad que están bien construidos y bueno, pues la llegada de la rubia produce un desastre universal. Hay una secuencia que a mí me parece que si hubiera que captar, digamos, una parte así como una especie de semilla de la película, se la lleva esta para mí, a mi juicio, que es cuando los pájaros atacan por primera vez a Bodega Bay y entonces hay una señora, es una mamá, que la dice gritando, ¿no? Dice, desde que has llegado, pues parece que todo se ha vuelto terrible, todo ha comenzado con tu llegada, quién eres, de dónde vienes, tú has causado todo esto, eres mala, mala, ¿no? Y es un ataque así como de pánico, es un ataque histérico, un brote psicótico, una cosa así que dices. Es justo con la llegada de la rubia cuando empieza a ver, pues a nivel bueno, ecológico, es que es un desastre universal. A nivel ecológico y a nivel familiar y a nivel tal, ¿no? A muchos niveles. Porque la película tiene muchas lecturas. Lo bueno que tiene esta película es que tiene muchas lecturas y bueno. Entonces es eso, es la madre naturaleza, todo lo que huele a femenino en pleno trastorno. Y aquí sí que a mí me parece que es interesante el lanzar la película con mucho de su biografía y con su historia con las rubias y con lo que a él le pasa con este tipo de personajes. La llegada de Tippi Hedren a Bodega Bay supone un poema apocalíptico. ¿Qué es lo que tiene que ver la llegada de Tippi Hedren a su vida con él? Un poema apocalíptico, porque es que a partir de ahí, porque Hitchcock no ha vivido ahora mismo, no es contemporáneo actual nuestro, ¿no?
Pero si la historia que se da entre Tipi y este señor se da ahora, yo creo que bueno, las feministas lo hubieran boicoteado y hubiera terminado en, no sé, hubiera tenido muchos problemas, porque es que esto se desata en su momento, en su relación, esta cosa tan, bueno, pues tan loca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, es eso, ¿no? Llega la rubia y se monta el pollo. Con la rubia llegó el diluvio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues además es que, bueno, me contabas, ella lleva los periquitos y ella va a matar, ella va con esos tacones que parecen garras de pájaro de alguna manera y lo que hace es que va a llevarse el pollito y al pollito que además se llama Mitch y Hitchcock le llamaba Hitch. Es un paralelismo entre los nombres, que no es casual, bueno, o sí puede ser casual, pero yo creo que las cosas así casuales, ¿verdad? Que no son así. No lo son tanto. Entonces, hay un paralelismo entre los dos personajes y además Hitchcock, cuando muere su padre, que él tiene 15 años, él se encarga de su madre y se queda ya, los hermanos son mayores, se van, y él se queda al cargo de la madre. Pues es un poco en paralelo a lo que pasa en la película, la historia de la película. Él está muy supeditado al tema de la madre. Y de hecho, en la película, pues la madre es la ideología dominante. Al final terminan en una sonrisa de complicidad Tippi Henry y la madre. Cuando toma el té, ¿no? Final, pero bueno, al final, ya cuando los pájaros ya se serenan y pueden salir de la casa, ¿no? Sí. Bueno, se serenan, no sabemos, porque luego... Sí, es una cosa que no sabemos qué pasa con ellos. Los finales no son finales con Hitchcock, ¿eh? Cuando parece que el final ya es final feliz, dices, Dios, la que va a caer. Esto pasa con Mami la ladrona, con muchos... Claro. Por ejemplo, Mami la ladrona, lo que al protagonista le gusta del personaje es que sea ladrona. Pero cuando ella se reconvierte, ¿el personaje va a seguir queriéndola o qué pasa ahí, ¿no? Porque lo que le da morbo aquí al protagonista, que es este hombre, ¿cómo se llama? Este del 007, Sean Connery. No. Sean Connery, lo que le gusta a Sean Connery es que sea ladrona. Claro. Pero al final, cuando se rehabilita, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde viene el conflicto? Pues justo cuando termina la película. Y queda muy así, muy explícito, ¿no? Bueno, muy explícito o no, pero bueno, para mí sí queda explícito. Entonces aquí, pues igual, ¿no? Hay un paralelismo grande entre la biografía y los pájaros tienen que ver, bueno, esto lo dicen distintos pues biógrafos, autores. Hay una señora que se llama Camille Lapaglia, que organiza esta hipótesis, ¿no? De que los pájaros son sus mujeres, la madre, las rubias, y la madre naturaleza y todo lo que huela a femenino, de alguna manera. Entonces... Claro, porque ¿dónde podemos encuadrar la película de los pájaros? Dentro de la filmografía, ¿es una película, tú crees, rara dentro de... Sí, es una película, no es rara, no. La película sigue una continuidad que él comienza pues desde el principio, porque él, ya te digo, que va experimentando y va haciendo cosas. Y no es una película rara, es una película experimental. Es una película experimental donde lo extraño, lo desconocido hace aparición, y eso hace su aparición, y el poder incorporar eso pues es muy durito, es muy curioso. Además, los pájaros, que son inocentes criaturas, ¿no? Porque realmente sí que sale algún cuervo, pero realmente son palomas y son pájaros, son unas especies que son... pues no son agresivas. De hecho, al principio juega un poco con la ternura en la escena esta en la que ella va hacia Bodega Bay y de repente se mueven los pájaros, ¿no? Según las curvas. Sí. Entonces, bueno, pues que lo cotidiano, ¿no? En Hitchcock lo importante es que lo cotidiano es su experiencia. Lo siniestro surge de lo cotidiano. Entonces, claro, su experiencia va por ahí. No te fíes de lo familiar, porque cuanto menos se espera salta la liebre, Y entonces, pues sí, las madres de Hitchcock suelen ser perversas. Hay una madre que no es perversa, que es La sombra de una duda, sí, que tiene que ver con que su madre se está muriendo y... Bueno, yo esto lo rescato
algunas personas, de algunos señores que han estado escribiendo su vida y tal, pero que figura en Spot y en algún otro. Y entonces dicen, esto no lo podemos creer o no, yo me lo creo, que cuando la madre se está muriendo es cuando él filma La sombra de una duda y entonces pone una mamá buena. Pero normalmente las madres de Hitchcock son malas todas. En los personajes, pues en Mary la ladrona, la madre es mala. En esta, Los pájaros, la madre... Sí, sí, la madre es una mamá gallina. En psicosis, bueno, ya, claro, que te voy a contar, quiero decir, suelen ser unas mamás bastante frikis. Sí. Pero en esta película hay una excepción, ¿eh? En La sombra de una duda hay una excepción. Y la mamá es buena, ¿eh? Es una rara avis, ¿no? La película. Claro, pero cuando se está muriendo, ¿no? Que cuando... Parece ser, ya te digo, yo por lo que he recogido leyendo pues biógrafos, sí. Pero además me lo creo porque es que yo sí he seguido su trayectoria filmográfica y tal. Y es que es así, es así. Dicen que el miedo un poco a las personas, un poco a lo desconocido de la naturaleza humana o a lo que se sale de lo normal, parece que es uno de los ingredientes principales, ¿no? de los pájaros y de la naturaleza, de la madre naturaleza, como decías tú antes, ¿no? De hecho, si algo tenía Hitchcock es que parecía que no quería dar una explicación alguna del por qué, porque eso es una cosa que también a mí me llama la atención. En ningún momento dado dice el por qué ha sucedido pero no ese esto, es el objetivo. Claro, es que no era ese, su objetivo no es ese, dar explicaciones. Él se fundamentaba en el cómo, ¿no? Entonces lo que él pretende es inocular determinados estados de ánimo. Entonces él lo que quería era inocular en el espectador, y además lo hace muy bien. Inocula en el espectador estados de ánimo. Por ejemplo, te da información al espectador, da una información que el personaje de la película no tiene. Y entonces el espectador ya sabe que si el protagonista hace X, va a ocurrir Z. Pero tú lo sabes como espectador, pero el protagonista no lo sabe. Y entonces, claro, te crea una tensión porque va creciendo, ¿no? la tensión. Entonces, claro, lo bueno que tiene es eso. Lo que él procura es inocular estados de ánimo, sobre todo pues el efecto sorpresa, que no decaiga, mantener sobre todo el increchendo, ¿no? Claro, si hay algo a veces de lo que le critican, es cierto, y leyendo algunas veces, es que como se le da demasiada información al espectador. Él habla de todo esto. Yo recuerdo una teoría que él tenía, la teoría esta de la bomba, ¿no? Él dice que podemos sorprender al espectador o mantenerlo en suspense, ¿no? Y que la clave está un poco en dónde se explora la angustia. Cuenta un poco esta historia que decía más o menos, imaginemos una conversación de dos personas y que al final explosiona una bomba. Así sorprendemos al público durante un momento, ¿no? Pero sin embargo, si sabemos y nos da la información de que hay una bomba mientras los dos están hablando, claro, es totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, en Los pájaros, no sé, ¿tú crees que mantiene también esa misma línea? Porque es verdad que hay una parte donde no nos da mucha información. Está en el factor sorpresa. Es que no sales de una y te metes en otra en Los pájaros. Quiero decirte que en ese sentido es algo como muy personal. Para mí es de las mejores películas. Para mí Vértigo, bueno, es que también me resulta difícil decir esto. Sí. Pero por ejemplo Vértigo, yo Vértigo la descubrí después de verla 1000 veces. Porque la vi, pero yo la miraba, pero creo que no la terminaba de ver. Algo me pareció con esta otra. Me resultó más dura de masticar y de digerir Vértigo, porque Vértigo no es lo que parece. Y esta tampoco. Lo que tiene Hitchcock es que nada es lo que parece. Y aquí, pues eso, el efecto sorpresa es que pues eso, continuo, es que no deja que descanses un momento, estás completamente suspendido, ¿no? El suspense ahí. Sí, bueno, hay un dato, un poco para los oyentes, que dicen que hay un precedente real. Decían que creo que el 18 de agosto de 1961 había un periódico californiano que relata cómo cientos de gaviotas que parecían haberse vuelto locas se precipitaron volando en una actitud, decían, kamikaze, ¿no? Sobre las viviendas en la bahía de Monterrey. O sea que él le había cogido un poco esa historia de antes, ¿no?
Sí, hay un fundamento ecológico. Yo no sé si creo que no he dicho nada de esto, pero creo que es importante decirlo porque, claro, también tiene una lectura ecológica y tiene que ver con qué me pasa a mí cuando de repente la naturaleza se enloquece y qué tengo yo que ver con eso, porque aquí como hay una cosa que los psicoanalistas le llaman identificación proyectiva. ¿Qué pongo yo ahí? Que es agresivo y que de alguna manera eso hace que eh, en este caso el objeto donde yo deposito la agresión me ataque y yo no tenga conciencia de mi agresión y sí tenga conciencia de que el objeto me ataca. Es decir, yo pongo algo mío ahí sin ninguna conciencia y eso donde deposito mi agresión me ataca y no reconozco la agresión como propia, la reconozco como ajena, pero es mía. Es decir, es algo que me viene como un boomerang, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la ecología. Si el ser humano destroza, si el hombre destroza, destroza el hábitat, pues el hábitat responde. Es decir, pues claro, las gaviotas se enloquecen, yo qué sé, pues los hielos se derriten y luego, pues las gaviotas se enloquecen y los hielos se derriten, como si yo no tuviera nada que ver con esto, ¿sabes? Entonces, claro, tiene una lectura también ecológica. Y con las mujeres a lo mejor también, toda esa naturaleza ahí intempestiva, también hay una responsabilidad en el hombre, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, depende cómo se mire. Claro, sí tenemos, vamos a ver, nosotros somos relaciones, es decir, ¿quién soy yo cuando estoy enfrente de ti? ¿En qué me convierto? Entonces, bueno, pues yo es que lo miraría desde este prisma. Claro que somos en relación y tenemos que ver unos con otros. Y a nivel genérico, pues también porque estamos insertos en una cultura donde lo genérico nos conforma y a la vez nos informa de lo que tenemos que hacer. Entonces, pues sí. Oye, y a nivel clínico, ¿tú has trabajado alguna vez con pacientes que tengan este tipo de fobias? Fobias a los pájaros, fobias... Obvio. Yo tengo una forma, vamos, yo estoy ubicado en una forma de trabajo que no trabajamos con el síntoma solo, trabajamos de una forma holística y global, pero entre nuestros trabajos sí que es importante poner voz al síntoma. En este caso, si es una fobia, pues se pone voz al síntoma, pero el tratamiento lo hacemos global, ¿eh? Entonces... nosotros entendemos que este miedo irracional y persistente ante un objeto, una actividad, una situación, que va a determinar pues un deseo imperioso de evitarlo, pues los conductistas, por ejemplo, lo trabajan de una manera. Yo me muevo más en un área más humanista. Y aunque sí que le pongo voz al síntoma, pero intento ver la totalidad de lo que ocurre. Yo esto siempre lo hago en el encuadre, cuando trabajo con pacientes. Si solamente se quiere trabajar eso, pues yo sí que prefiero hacer una derivación, porque da lo mismo, es mi forma de trabajo, no es mejor que la otra. O sea, pues yo tengo mis formas de hacer las cosas, pero Claro, vamos, que esto también está bien. pero me llama la atención un poco que un miedo a los pájaros, ¿no? Que es un miedo un poco... Porque siempre pienso, bueno, el pájaro en realidad, ¿qué te hace, no? Pero en realidad sí que tiene un aspecto, para mí, que tiene mucho que ver con lo incontrolable. Es como los insectos, los pájaros, son cuestiones ahí que de alguna manera no puedes controlar y hay una sensación Ahí de está. angustia, ¿no? Constante. Ahí está, hay un miedo a que no, claro, a lo que no controlo, ¿no? A lo que no puedo hacerme con ello. Sí. Sí, porque de alguna manera también, como un protagonista principal, si tuviésemos que poner aparte de los protagonistas, uno principal sea esta sensación de angustia, ¿no? ¿Cómo crees que se vincula este elemento en la película? Bueno, es que la angustia es una experiencia intraorgánica, corporal, donde no hay referencia a objetos externos, y aquí sí hay referencia a objetos externos. Entonces sería más miedo, desde esa definición, que a mí me parece válida. Entonces, claro, la angustia es sin objeto. No sé qué me pasa, algo me ocurre y no sé. El miedo sí que se deposita en algún objeto. Y bueno, hay una desproporción entre la amenaza a la que me enfrento y los recursos que tengo para hacerlo. Pero aquí yo hablaría más de miedo en esta película. Angustia hay, pero la angustia se deposita
en los pájaros en concreto, con lo cual ya tenemos el objeto, ¿no? que nos asusta. Es más miedo aquí, ¿eh? Porque la angustia es más sin objeto, es más, ¿sabes? No sé qué me pasa, entonces, yo qué sé, ¿eh? Yo aquí veo esta diferencia. ¿No? O sea, Hay un objeto. claro, diferenciamos un poco entre angustia y el miedo, ¿no? Realizas esa diferencia. Sí, pero ya te digo, sí que, claro, lo que aterroriza, lo extraño está colocado en los pájaros. Como se pueden, bueno, yo antes hablaba de una lectura simbólica que tenía que ver, pues, con esta mirada que tiene esta señora La Paglia, ¿no? Pero, bueno, que tiene muchas lecturas. Es que lo bueno que tiene y lo creativo y lo novedoso que hace Hitchcock es que, de verdad, que aunque parecen películas banales, con el MacGuffin, que es una excusa como para montar una trama, pero luego sí que tienen mucho sentido. Por ejemplo, yo que sé, con La muerte en los talones, que parece banal, pero de verdad que si te pones a analizarla, es la defensa de la identidad. Es decir, ¿qué pasa cuando me confunden con quien yo no quiero que cuando me invisten de otro, ¿no? Cuando no me dejan ser yo. Quiero decir, tiene una parte, un tratamiento así como, digamos que banal, pero no lo es, no lo es. En todas sus películas destilan esta cosilla. Claro. Hablemos un poco de la relación un poco entre los personajes, si te parece, ¿vale? O sea, que Sí. cómo los ves a cada uno, cómo los sitúas a cada uno, cómo sitúas a esta rubia, ¿no? Por cierto, esta rubia también luego va a tener en la vida real también una serie de repercusiones con Hitchcock, ¿no? Porque Sí, por eso decía que había un paralelismo entre lo que pasó en la vida real con Tippi y lo que pasó en la filmación, porque la sometió a... Hubo mucho abuso. De hecho, a ella la exigió rodar sin doble y hacer unas escenas donde la tuvieron que ingresar la tuvieron que llevar directamente a ingresarla al hospital, porque la escena de los pájaros está cuando se rompe una ventana. No sé si era una ventana o hay un agujero y entonces entran los pájaros, es real. O sea, estuvo puesta ahí. Es decir, hoy día le hubieran denunciado. Hoy día le hubieran denunciado a Hitchcock por esto y por otras cosas, pero bueno. Parecía que no trataba muy bien a sus actores, ¿no? Para él los actores se lo han ganado. Eso sobre los actores dijo públicamente que se comportaban como ganado y dijo que se estremecía de pensar en su hija como actriz. La hija era una actriz como la copa de un pino y no la permitía salir en sus películas, solo en 2 películas. Con La muerte en los talones y la otra era Extraños en un tren. Sí. Y además según dicen sus biógrafos, yo aquí no le conozco a este señor pero vamos, yo por lo que he leído, y esto no lo insisto, no lo queremos o no, pues hay una secuencia de una noria, y entonces le gasta la broma, Hitchcock gastaba una broma muy burras, y la deja arriba y la dejó allí no sé si la dejó toda una tarde, una noche, arriba en la noria colgada, pero esta broma las hacía, por ejemplo, yo que sé... En Encadenados, cuando... En muchas películas, en 39 escalones, deja a los protagonistas esposados, tira la llave y se van y estuvieron una noche por ahí... Eso, 39 escalones, que había hecho Encadenados. Los protagonistas, esposados que no se podían separar. Sí. Una bromita, que hacía bromas muy brutas. Bueno, de hecho, hubo una broma que contaban que a la salida de los pájaros, no sé si fue el estreno, el tipo puso un montón de altavoces para que la gente cuando saliese, con todo el calentón de la película, de pronto se asustasen, ¿no? En ese momento. Es posible. Sí, no, el tío debía ser de AUPA, el hombre, ¿no? Pero bueno, sí que parece que la trama de los personajes es verdad que quizá refleje un poco todo lo que está pasando ahí, ¿no? Con los pájaros y todo lo que está ocurriendo. Sí, bueno, pues eso, la madre, por ejemplo, de Mitch, pues es la madre de Hitch en la realidad, ¿no? Es la misma madre. La relación con las rubias es como él tuvo una serie de rubias, Madeleine Carroll, esta mujer, ¿cómo se llama? Ingrid Bergman, sí.
Bueno, Tippi Hedren, Vera Miles, que también está la crucificó viva, y la de, bueno, hubo más, no ¿Y a qué recuerdo. responde un poco para ti ese prototipo de esa rubia? Porque siempre es un prototipo parecido. Él lo dice en una entrevista que le hace Truffaut. Hay un libro de Truffaut en Alianza, que son conversaciones con Hitchcock, sí. Con Hitchcock. Y él dice que para él las rubias es el estereotipo de la frialdad, de tal. Él necesita tipos mujeres de este tipo que luego sean, lo dice así, putas en la cama. Ajá. Sí, hay además recuerdo que me llamó la atención el tema este, ¿no? Necesita, pues eso, ¿no? Es un poco, pues eso, ¿no? Habla de la mujer artificial, de la rubia y tal, que a él le encanta, por otro lado. Por otro lado, él tenía un complejo muy grande. Él venía de una familia que debían ser muy guapos todos. El hermano era bastante elegante, guapo. La madre era una mujer, creo que muy bella, muy elegante, era una mujer muy sofisticada. Él era el tercero de 3 hermanos y el hermano era un hombre que, pues muy resultón. Y él era el patito feo. Y este complejo siempre arrastró el complejo de patito feo y el tema de las relaciones con chicas, pues siempre era, vamos, que no tenía mucho miedo. Cuando se casa con Alma, él espotodicita que solamente, bueno, es que dice unas cosas que yo no me las creo, que solo tuvo una relación sexual y de ahí salió la hija, sí. Es que yo vamos, no sé, cada uno me parece un poco exagerado, pero sí que era bastante, en ese sentido, pues eso, ¿no? Como que ponía mucho límite. Con la mujer, según este mismo autor, dice que solo hablaba de cine, que nunca hablaba de nada más y que realmente estaba casado con la madre, no con la mujer, ¿eh? Porque además a la mujer la exige que se convierta al catolicismo, tal. Bueno, a la mujer la hace pasar por una serie de cosas, la da trabajo, Alma empieza así con él, y parece ser que bueno, que la madre era la que estaba siempre presente. Sí. ¿Y esta madre de esta película? Sí, bueno, pues es una madre muy, ¿cómo diría yo? A ver, muy intensiva, que cuida mucho a su Mitch, y bueno, la otra cuida a su Hitch. Entonces, es una madre muy intensiva y claro, que llegue la rubia, pues es un peligro. Sí. De hecho, la película es un desastre a raíz de la llegada de la rubia, que además eso queda explícito en el guión. Hay una secuencia donde se le dice eso a la señora esta que sale enloquecida, que es una madre cogiendo a sus niños como si fuera un peligro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la madre entra dentro de esta psicología de madre intensiva, de madre la gallina y los polluelos, ¿no? De madre muy madre de nuestra cultura, pues eso, judeocristiana, ¿no? Bueno, hay una escena, sin embargo, que ya un poco se confiesa, ¿no? De su miedo un poco a perder a su Mitch, y se confiesa un poco con ella. Claro, que tiene su corazoncito, ¿eh? Será una madre intensiva, pero tiene su corazoncito. Oye, pero se parecen un poco, porque si las ves... Sale a la madre, pero la madre es de armas tomar. Sí. Tremenda. Y bueno, yo creo que si te parece, vamos a no hacerla muy larga esta, pero yo sí que te querría, si te parece, proponer, porque yo muchas veces os propongo a vosotros que en posteriores programas, si te parece, pues que sigamos hablando de alguna otra película un poco de forma regular. Y que vayamos escogiendo, que los propios también oyentes que nos vayan diciendo, nos vayan proponiendo alguna película que les guste o que les apetezca. Y que bueno, pues que sería estupendo un poco que diésemos un poco también porque aquí no hablamos exclusivamente de cine, hablamos de muchas, pues desde patologías hasta hablamos con investigadores, y bueno, sí que creo que sería muy interesante como ir aportando esta visión, si te parece.
Sí, 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 yo encantado, además me encanta, yo es que ya te digo, yo el cine lo tengo, me gusta mucho, ¿eh? Es una cosa, yo me acuerdo, empezó todo esto porque mi abuelo cuando yo era chiquitín me llevaba mucho al cine, a las sesiones de matinales de los domingos por la mañana y le tengo mucho cariño a todo esto y pues desde entonces empecé a ver cine, pero desde muy chiquitín y bueno, pues siempre he seguido viendo cine y sigo viendo cine, me encanta y veo, y hay películas que las veo y las vuelvo a ver, o sea que no. No, por ejemplo, Los pájaros yo lo he visto muchas veces y luego hay películas que yo me sorprendo. Porque además es que veo que con cada revisión hay nuevas miradas. Es como que sí que puedo. A veces me sorprendo. Me Cierto, sorprendo un cierto. poco. Sí, revisionar un poco las películas, ¿verdad? Nos dan. Antes, sí, como no me da, si esto es muy obvio, como no me da cuenta. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Ya te digo, contamos, vamos, en principio vamos a contar para posteriores programas, vamos a hablar sobre otras películas Muy bien, y pues, bueno, lo dejamos hasta aquí. Si queremos añadir algo más, no, hasta por las ahí. gracias, no. Gracias. Y nada, pues muchas gracias Pues por muchísimas gracias, Domingo. Ha sido todo un placer. estar conmigo. Muy Muy bien. bien. Pues buenas Un noches. abrazo. Sí. Una frase dice, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, pues ¿por qué te preocupas? Hay otra que dice, ¿para qué preocuparse si uno puede ocuparse? Bueno, pues querido oyente, tanto usted como yo sabemos lo poco que cuesta pronunciar estas frases cuando vemos a alguien con el agua al cuello. Y también sabemos el nulo efecto que han tenido en nosotros cuando una bienhechora alma que nos quiere mucho ha intentado procurarnos consuelo. Y también sabemos tanto usted como yo que los creadores de estas maravillosas perlas de la sabiduría se siguieron preocupando después de idear sus frases para ponerlas en pósters. Decir a alguien que no se preocupe es tan efectivo como sugerir a una persona que padece depresión la posibilidad de animarse. No le estamos dando ningún material con el que se pueda entender y solo le recordamos una y otra vez lo impotente que se siente. Porque la gente no se preocupa porque le guste hacerlo, ni porque no haya leído nunca estas frases de las que hemos hablado antes. La gente se preocupa porque a menudo es la mejor respuesta que conoce, ¿no? Recordemos que a la mente pues le encanta siempre lo que conoce y que suele huir de otros patrones de respuesta diferentes. Y en ocasiones podemos obtener una serie de ganancias secundarias que refuerzan nuestra conducta de hipervigilancia. Por ejemplo, los seres humanos necesitan tener la percepción de que están haciendo algo para solucionar lo que les inquieta. Y si no es así, pues se tienen que enfrentar a la impotencia. Aunque no se lo crean, es una manera de buscar la tranquilidad que tanto ansía uno. Aunque claro, casi nunca lo consigue de esa forma. Por otro lado, en el ámbito de las relaciones personales estamos acostumbrados a creer que si de verdad amamos a alguien, entonces deberíamos estar muy preocupados por lo que le pueda suceder y que si dejamos de preocuparnos por alguien es que no le queremos. Existe también una suerte de pensamiento mágica que equipara el control al grado de preocupación, de tal manera que si estamos lo suficientemente agobiados, aquello que tememos no sucederá, ya que si dejamos de otorgarle importancia a algo, ese algo pues puede aparecer con mucha más frecuencia al no tenerlo en la mente como posibilidad aterradora. Es el castigo que tienes cuando te relajas. Por tocar otro tema, hay personas que lo viven como una protección para futuras decepciones y piensan que si cubren una cuota de preocupación antes de que suceda, después no van a tener que soportar el dolor de la decepción. Es como pagar por anticipado o hacer una póliza de seguro contra el fracaso. A que ahora no es tan fácil dejar de preocuparse. Resulta que para dejar de hacerlo, uno tiene que aprender a aceptar la impotencia, aceptar a los otros, descubrir que se tiene un control limitado sobre las cosas que te rodean y arriesgarse a relajarse, rompiendo todas las leyes de la compensación que me he estado fabricando durante toda la vida. Pues no. Definitivamente no es fácil y requiere un gran trabajo personal y poder estar abierto a cambiar las creencias que han marcado toda.
Porque imagínese, querido oyente, que es un país y que existe la posibilidad de que sus fronteras sean amenazadas. ¿Cómo no ceder ante la tentación de no invertir todo el presupuesto en defensa? Durante la gran paranoia que supuso la Guerra Fría, se poseía armamento nuclear suficiente para destruir el mundo decenas de veces. Actualmente puede existir una inversión de 7,6 billones de dólares en armamento nuclear en el mundo, y con el costo de una sola arma nuclear se podría, por ejemplo, proporcionar atención médica a 36.000 personas, 43.000 libros de textos para estudiantes, o podríamos convertir 64.285 hogares a energías renovables. Y hay más de 20.000 armas nucleares en el mundo. Todas esas armas son las que garantizan la paz, entre comillas, porque es la mejor manera que han conocido los 11 países poseedores de dicha tecnología para asegurar su tranquilidad. La preocupación es uno de los grandes motores que existen. ¿Cómo buscar alternativas a ese funcionamiento? Los países y las personas sufrimos un mal parecido. Por otro lado, debemos tener en cuenta una cuestión importante. Nuestro cerebro busca sobrevivir, no la felicidad. ¿A quién le interesa ser feliz si con ello me vuelvo más vulnerable? ¿No tiene un hipocondríaco más posibilidades de detectar un cáncer a tiempo que uno que no lo es? ¿No es verdad que una persona que tenga una paranoia acerca de que los demás le van a engañar tiene menos posibilidades de ser engañado que una persona confiada? Como podemos ver, querido oyente, reducir nuestro presupuesto de defensa lleva un proceso de maduración vital, de cambio de perspectiva, que es imposible resolverse pues no haciendo algo, sino asumiendo que en ocasiones nuestro proceso de crecimiento personal no siempre nos va a llevar por carreteras asfaltadas, sino por senderos ambiguos, indefinidos y emocionantes. ¿Pero no es eso la vida? Y un programa más. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayáis disfrutado, como siempre decimos, tanto escuchándolo como nosotros haciéndolo. Muchísimas gracias, Domingo, y muchísimas gracias a todos los invitados que pasan aquí por el programa. Bueno, pues para el siguiente tenemos una sorpresa, porque sabéis que estamos haciendo un documental que se llama Ítaca y vamos a entrevistar a 3 de los protagonistas que han hecho un poco este viaje con nosotros, y bueno, va a ser todo una primicia, así que esperemos que estéis ahí conectados. También esperemos, como os decimos a veces, que nos ayudéis dándole a este me gusta tanto en iVoox como en iTunes. Pues soy Rubén Casado y esto ha sido La Teoría de la Mente. Sleep by.